Mira, hasta el año 55 en Chepén solo han habido colegios primarios. El Carlos Olivares, el Centro de Varones 233, que funcionaba en Girón Bravo, y ahí estudió el doctor Carrillo. El primer colegio. Por eso es que cuando él llega a la municipalidad, lo primero que hace es preocuparse para que construyan un local nuevo. Él llegó a ser alcalde, pero llegó en una forma muy anecdótica, ¿no? Lo que conversa mi papá, o lo que conversaba mi papá porque es muerto. Él decía de que cuando él fue regidor de un señor Noriega, Emilio Noriega, y el doctor Emilio no hacía nada. Era una persona que como era mayor, muy conocido seguramente, pero no hacía nada por Chepén. Y el doctor Carrillo, muy audaz, muy dinámico. ¿Sí? Se le veía, se le notaba, muchacho activo que estaba en todos sitios. ¿Qué edad más o menos calcula que tendría? Bueno, pues no, esto que te converso es transmitido de mi papá, conversaciones de mi papá. Y él decía, él hablaba de un doctor Carrillo muy dinámico y que, bueno, pues él se motivó, él fue el motivador para que se restaure el mercado central. Antes eran mesas donde se vendían mesas de madera. Él las hizo de cemento, él las hizo con su mayólica, con su servicio de agua, desagüe y todo. Lo puso de primero el mercado, ¿no? Fue el mejor mercado de esta zona cuando el doctor Carrillo estuvo como alcalde. Él es el que mandó a construir el centro de varones y el que formó por primera vez una comisión para crear el colegio Carlos Gutiérrez Noriega, un colegio secundario nacional, porque en el año 55 se crea el colegio particular mixto Chepén, del doctor Labarrera, pero el doctor Labarrera era un colegio particular y no todos tenían, esa zona ha sido pobre siempre, ¿no? Entonces, el doctor Carrillo siempre ha tenido ese deseo de trabajar por los más necesitados. Y se formó la comisión, y con esa comisión en el año 58 crea el Carlos Gutiérrez Noriega aquí en Chepén, que fue toda una revolución, y es como se acababa de hacer el Centro de Varones 233, que ahora lleva su nombre. Ellos bajaron al parque infantil que estaba en el Girón Grau, y ese local de Girón Grau sirvió para que ahí funcione el Carlos Gutiérrez Noriega, que inicialmente fue hombres y mujeres, pero separaditos, ¿no? Estaban ajustados, todo el mundo quería estudiar, por primera vez había un colegio nacional. Secundario, ¿no? Ya posteriormente se ha creado el Sol la Hora. Mira, ese es por la parte como alcalde, que él renovó, mejoró el servicio de agua, mejoró el servicio de luz, comenzó a ampliar estas redes. Esa es la labor que hizo él, embelleció el parque infantil, que estaba totalmente fuera en pampones, después con él ya se mejoró. Ahí había antes dos piscinas, una para adultos, una para jóvenes. Eso era parte del parque infantil anterior. Sí, y él es el que hizo la pérgola, él embelleció, comenzaron a hacerse bailes. Él fue el gran motivador del mejoramiento de este parque. Mejoró la Plaza 2 de Mayo, antes era solo el diseño de un parque, pero él embelleció poniendo árboles, pavimentando, poniendo bancas, que él embelleció, ¿no? Incluyendo el estadio. Se preocupó en embellecer Chepén. Chepén necesitaba para esa época que éramos pocos, ¿no? Yo recuerdo de que... Todavía era pueblo todavía, ¿no? Claro, era un pueblo pequeño, no, todavía era una ciudad ya, pero... Ya se ha constituido como ciudad. Desde el año 14, desde el 11 de noviembre del año 14, Chepén fue llevado a categoría de ciudad. Perfecto. Pero estamos hablando de la década del 60, cuando ya empezó la secundaria en el Gutiérrez, tenía el colegio particular mixto Chepén y comenzó a funcionar la secundaria del colegio El Porvenir, y hasta esa época era solo primario. Y yo tuve la oportunidad de estudiar en el colegio del Porvenir, y quien me enseñó anatomía en ese colegio, el doctor César Carrillo, un personaje muy solicitado en esa época, ¿no? ¿Y usted como alumno cómo se sentía? La verdad es que yo recuerdo mucho a mi profesor. Yo quise estudiar medicina, no pude hacer esa carrera. Yo soy microbiólogo, soy licenciado en microbiología. No pude hacer la carrera porque es cara, y porque yo ya no tenía papá para que me eduque, tuve que trabajar para hacer mi carrera. ¿Ah?
tenía solo el apoyo de mi mamá, pero el doctor Carrillo como profesor, un gran motivador, ¿no? Un profesor que llegaba al alumno. Ahora están cuestionados los profesores porque no se les puede hablar exactamente. Muchos profesores son muy inteligentes pero no tienen llegada al profesor. El doctor Carrillo tenía un carisma muy especial. Era un gran palomía. ¿Sí? Hacía de la clase una palomía. Yo recuerdo eso, ¿no? Se vienen bien a las clases. La clase la hacía una palomeada que el alumno aprendía jugando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y anatomía no es un curso tan fácil, ¿no? Yo recuerdo eso. Mira, otro aspecto del doctor Carrillo es un equipito de amigos que tenían, que eran personajes importantes acá. Otro de mis profesores que yo recuerdo con cariño, el doctor Walter Díaz Carrascal, el profesor Félix Martínez Vega, que ya falleció, pero el doctor Walter Díaz está vivo. Walter Díaz. ¿No? Sí. Mi profesor de química. Creo que eran promoción, ¿no? Eran promoción, eran de la misma, era de la Coira, eran del barrio con el doctor Carrillo, ¿no? Inseparables, entrañables amigos. El doctor Carrillo, don Walter Díaz, el doctor Novoa. En esa época estaba el doctor Ugá, don Lorenzo Sánchez Lavalle. Ellos eran sus amigos, eran sus regidores. Con ellos ha formado el Club de Leones aquí en Chipén. ¿Sí? Y después de ser autoridad, el doctor Carrillo ha seguido trabajando como miembro del Club de Leones. Él es uno de los promotores de la creación del Hospital Chipén. Sí, ¿no? Claro, en la época en que el ministro de Salud era un chepenano, el doctor Octavio Mongrú, ¿no? El doctor Octavio Mongrú, promoción del doctor Carrillo o contemporáneo, cercano, pero por intermedio de él, ahí empezó esta motivación hasta que se creó el Hospital Chipén, ¿no? Desconozco exactamente los parámetros de la creación del hospital, pero sé que él fue uno de los gestores, el doctor César Carrillo. El doctor César Carrillo involucrado en el Club de Leones, en épocas en que el Club de Leones hacía labor social en favor de los más necesitados, ¿no? Y yo recuerdo eso, ¿no? Eso es lo que yo podía aportar como personaje importante, además de ser un buen alcalde. Chipén lo recuerda. ¿Y como persona? Como persona, como amigo, fíjate, nosotros tenemos experiencias personales en la casa, familiares, por mi hermana. Como mi papá le había alquilado este local para su motor de rayos X, había cierta afinidad, cierta amistad con la familia, pero un día mi hermana le habían obsequiado un vestido de gato y era una niña de unos 4 años, ¿no? Unos 4 años era una niña. Y el día domingo nosotros hemos sido comerciantes, hemos sido ambulantes. Con mi mamá adelante salíamos los 4 a trabajar al mercado. Y mi hermanita, como era la más pequeña, se quedó en casa. Le había dicho que mi mamá le había dicho que le habían comprado un vestido de gasa, pero ella se iba a verlo para ver si era cierto. Y lo ha sacado y se lo ha probado. Y como siempre en casa mi mamá tenía un altarcito y le había puesto una vela. Ella sin darse cuenta ha volteado por la vela y se ha prendido el vestido de gasa. El doctor Carrillo fue de repente el profesional que más validez tuvo por la familia. Él todos los días, mañana, tarde y noche, estaba en casa visitando y curando a mi hermana. Nos hicimos tan amigos. Ahí conocimos a su esposa, la señora Zoila, que hasta ahora es como familia en la casa. Ella hasta ahora, nosotros, la que ella sabe el cariño que tenemos por ella, todos, mis hermanos, mi mamá, ¿no? Mi vecina, mis amigos de barrio, ¿no? Yo recuerdo a todos, a Pati, a Papo, mis grandes amigos, todos ellos, toda la familia Carrillo, pero quienes me frecuentaron más, ¿no? Chaito Carrillo y Felipe, mis hinchas. Son los que paraban más aquí en casa, ¿no? Son los que más me han frecuentado. Porque éramos vecinos, éramos amigos, ellos vivían más por acá que en su casa. ¿Ah? Esa es la afinidad con la familia Carrillo, ese es el cariño por la familia Carrillo, que sigue habiendo, que ha crecido, que se ha fortificado y que ahora qué alegría hablar de un médico que es todo un personaje importante para el pueblo y que toda su familia está pendiente de querer hacer una conmemoración.
a la que nosotros nos gustaría participar. Me gustaría que esto sea una ceremonia pública, en la Plaza de Armas, que el pueblo entero participe, que se le solicite al señor alcalde el izamiento, la ceremonia del izamiento del pabellón, un domingo en que todo el pueblo participe, los estudiantes de Chipén, que lo recordamos. Gracias a él empezó la secundaria aquí en Chipén. Él fue el gran motivador. Y hay cuantos estudiantes de esa época que ahora son profesionales y que deben participar en un evento público. Yo pienso de que si se solicita al alcalde esta ceremonia y pedirle a él que como a la autoridad haga un homenaje especial, haciendo uso de la palabra, me parece que sería una ceremonia muy bonita. Es una sugerencia. Claro, eso esperamos. Listo, muchas gracias.